tenías la propuesta de Jacobasi TV para cada semana, que también, además de verlo por la pantalla televisiva, pueden rescatar nuestro programa a través de YouTube, de Facebook, distintas formas de encontrarnos que vamos teniendo, que ya nos hemos acostumbrado, y por supuesto agradecemos a todos aquellos que no solamente nos ven a través de la pantalla, sino que también a veces vuelven a ver el programa o lo visualizan a través de otras plataformas, ¿no? Hay muchas visualizaciones a través de YouTube y eso nos complace mucho, saber que ustedes nos siguen, que nos están continuamente incentivando a continuar con esto que es la comunicación de las cosas que van surgiendo en Jacobasi, que van pasando, cuestiones que tienen que ver con la historia de Jacobasi, como hacíamos hace un ratito con Aldo Andrade, cuestiones que tienen que ver con el futuro, como hacemos con a veces las charlas que tienen que ver con las políticas a seguir para adelante, y cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, con lo trascendente, con lo que está, con lo que sigue estando, como lo que vamos a hacer ahora, que es charlar un rato con Pablo Lara. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer enorme. Bueno, Pablo es músico esencialmente, pero tiene su otra pasión también, que es el diseño gráfico, ¿no? Sí, bueno. El diseño visual, digo, porque esto ahora ya engloba una multiplataforma tremenda con las tecnologías, ¿no? Exactamente. Bueno, es una cosa que se da curiosamente en varios músicos que he conocido, que es la pasión por la música y el arte, y relacionarse con una profesión, una segunda profesión que tenga que ver con el diseño, quizás en otros casos con la arquitectura. En mi caso me gustaba mucho el diseño de joven, y el diseño web, el diseño gráfico, el diseño editorial. Y estudié diseño gráfico y también comercialización. Y al mismo tiempo me gustaba mucho la música y decidí hacerlo por mi cuenta, siempre estudiando con profesores particulares y haciendo producciones propias, de forma paralela la música. Así que sí, son mis dos pasiones. Pondría en primer lugar la música y en segundo lugar el diseño. Hablando de la música, ya tenemos la suerte de poder contar con el tercer disco ya, ¿no? La tercera producción que estás presentando, que estás ofreciendo, ¿no? Al público, a la gente que le gusta escuchar tu música. Pues son todas creaciones tuyas, ¿no? Sí, son todas canciones mías, es una forma que a mí me gustó. Este es mi tercer disco. Me gustó encarar la música desde ese lado, desde escribir mis composiciones con letra y música, y poder grabarlas yo mismo, con diferentes invitados cantando o tocando algún instrumento, y siempre que el disco esté completamente lleno de canciones propias. En ninguno de los tres discos hay ningún cover o canción de otro autor. Y era mi forma al principio de encarar la música, de poder aportar algo nuevo, aunque humilde, pero que sea nuevo al circuito de la música, que sea mi propia visión de las canciones, y puntualmente del folclore, que es el estilo que se podría encuadrar a mi música, es un folclore moderno. Folclore que ha ido tomando distintos nombres, ¿no? Folclore de proyección, pero bueno, es un folclore que tiene un estilo tal vez un poco, si bien tiene las bases, pero un poco alejado de lo que es lo tradicional, ¿no? Exacto, bueno, sí, el folclore ha ido diversificándose con diferentes ramas, diferentes estilos. Yo me di cuenta que mi estilo se podría llamar folclore canción, me gusta llamarlo así, porque es tomar la raíz folclórica, tanto en la poesía como en la música, en los ritmos, y llevarlo a acercarse al género canción. Hay, por ejemplo, zambas, chacareras, chamarritas, chamamés, pero en ningún caso, o casi en ningún caso, se respeta la estructura tradicional
de ese ritmo. Por ejemplo, una samba tiene una estructura tradicional, pero yo me despego de esa estructura, pero sí respeto el rasguido. El 6x8 lo respetás. El 6x8 sí, eso no lo cambias. Esa es la característica quizás más linda y más distintiva de nuestros ritmos, así que eso está, es la raíz, diste en el clavo porque es la raíz de todos los temas, y esa esencia se mantiene, pero me gusta jugar para otros lados con otros elementos, quizás con las letras a veces, con los instrumentos. ¿A qué te gusta cantarle? O sea, tus letras... Bueno, aparece algo fundamental que es la naturaleza, el amor a la naturaleza y la fascinación y a veces la admiración desde el desconocimiento a todo lo que tiene que ver con la fuerza de la naturaleza, es quizás lo que más me mueve y me llama la atención. Y después, bueno, el primer disco yo lo grabé cuando me fui desde Bariloche, donde yo nací, me fui a vivir a Buenos Aires. Entonces había mucho de extrañar, de nostalgia por dejar el hogar, esos temas de viaje. Y después, bueno, aparece, trato de ser como mirar un poquito para adentro y responder preguntas que a veces a todas las personas nos surgen, es decir, qué es lo que nos gusta, qué nos apasiona, hacia dónde vamos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Todas esas temáticas me gusta hablar de ellas con mis propias palabras. Sos de Bariloche, me decís que te vas a Buenos Aires, ¿por qué motivos? ¿A estudiar? Bueno, yo en realidad estudié en Bariloche. Estudiaste en Bariloche. Y después de estudiar, más o menos a los 21 años, yo realicé las dos carreras en simultáneo, una presencial y otra a distancia en Bariloche. Y mi hermano ya vivía en Buenos Aires, en el barrio de Núñez, y me contaba que era muy lindo, alguna vez lo fui a visitar, y tenía ganas de, cuando terminaba de estudiar, de probar suerte trabajando en esta ciudad tan grande. Así que bueno, después de terminar de estudiar habrá pasado menos de un año y coordinamos para viajar a vivir con mi hermano, y justamente se dio un trabajo en una empresa grande de tecnología en Buenos Aires, así que bueno, ahí me fui casi sin despedirse, un poco me parecía más fácil así, pero otro poco porque se dio rápida la propuesta laboral, y bueno, me quedé ahí viviendo casi 7 años aproximadamente. Y después la vuelta al sur. La vuelta al sur, bueno, era algo que, digamos, cuando yo me fui a Buenos Aires no sabía bien lo que me iba a encontrar. Es una ciudad hermosa y la zona donde vivíamos era muy linda, pero había una raíz, una forma de ser que nunca me terminó de cerrar. Busqué por todos lados tratar de adaptarme a esta ciudad y nunca terminaba de hacerlo, si bien, ya te digo, es precioso, pero creo que nosotros, la gente del sur, tenemos una forma de ser, una forma de hablar, de relacionarse con la gente que es muy diferente a la de las ciudades grandes. Entonces me sentía constantemente que me pasaban por arriba, que era muy lento, que no me adaptaba, que no podías hacer pie. Así que en algún momento decidí que tenía ganas de volver a Bariloche, a estar con mis viejos un tiempito, y ver qué iba a pasar de mi vida en ese momento, para dónde quería ir. Cuando volví a Bariloche surgió un viaje a Jacobacci y desencadenó una historia por la cual me decidí venir para acá. Así que bueno, ahora hace casi 4 años que estoy viviendo aquí en Jacobacci. Qué cuestión está, ¿no?, de los grandes centros, ¿no? Como dice por ahí la canción para Carito, ¿no? En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la Plaza del Pueblo, ¿no? Yo creo que hay gente que sí se ha adecuado.
nosotros en algún momento hemos tenido la posibilidad de charlar con Hugo Jiménez Agüero y él se fue y se instaló en Buenos Aires y bueno, se adaptó y siguió con sus posibilidades desde allá, pero hay mucha gente que no. Yo creo que a veces tiene que ver, parte con esto que vos me hablabas de tu primer disco también, o de lo que engloban tus canciones, de este contacto con la naturaleza, ¿no? Allá se pierde mucho el contacto con la naturaleza y la naturaleza del ser humano. Sí. Se pierde mucho eso, el contacto. Sí. Que aquí en el sur, en cualquier lugar del interior, a lo mejor el sur tal vez es todavía un poquito más frío, es peor para contactarse, pero en otros lugares como la Mesopotamia, como el norte, se da mucho más el contacto con la gente, ¿no? Sí. Entre la gente. Y a lo mejor estas cosas pesan también, ¿no? Las formas de vida son distintas. La naturaleza tiene su propia canción, ¿no? Su propio cantar, uno descubre en la naturaleza, ¿no? Desde el silbido, del silbido del viento, el canto de las aves. Sí, exactamente, estoy muy de acuerdo con lo que decís vos. Me parece que cuando uno descubre que esta pregunta que me haces, en qué se inspira mi música, y es en la naturaleza, evidentemente va a pesar más estar en un lugar que esté más rodeado, más cercano o con un contacto más directo con lo natural. Y en ese sentido, Jacobasi es un lugar maravilloso. Realmente me pareció una ciudad maravillosa porque tiene todos los elementos de una ciudad grande o mediana, pero tiene muy cerca algunos lugares naturales muy lindos y te permite también viajar a todos lados de la provincia al estar en un lugar más o menos céntrico. Así que por ese lado creo que la pulseada de para dónde me volvía la ganó eso, estar cerca más en contacto con la naturaleza y en un lugar que tenga más espacio para poder desarrollar la música de la forma que a mí me gusta. También eso pasa en Buenos Aires, hay muchas más oportunidades de crecer con la música en un sentido, si se quiere, comercial o porque estás más cerca del mercado. Pero a veces alejarte un poco de las grandes ciudades también te permite crecer porque te da el espacio y quizás se necesita más en las ciudades más chicas lo que uno plantea que en Buenos Aires, donde está absolutamente lleno de cantautores o de músicos como yo. Yo creo que en la música y en todas las creaciones, ¿no? Hace falta lo que muchas veces en la comunicación hacemos, sobre todo a veces no tanto en lo televisivo, sino en lo radiofónico, ¿no? Que uno es tomarse 2 segundos, hace un silencio, ¿no? Y luego a eso es como que te hace parar las antenitas, ¿no? Dice, a ver, hubo un silencio, porque el silencio te llama a ver qué viene después. Y yo creo que con la música a veces pasa esto. Hace falta un silencio que no tiene por qué ser estrictamente de bocinas y de motores, sino otro tipo de silencio para poder desarrollar el espíritu creativo de la música, de la poesía. Y eso yo creo que se encuentra en el interior, en estos lugares, ¿no? Y no en Buenos Aires. No sé si sí, es algo de eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, tuve la oportunidad el año pasado de charlar con el rector del IUPA, del Instituto Patagónico de las Artes que está en Roca, y yo le comentaba el porqué de mi vuelta de Buenos Aires y él me contaba que en su momento a él le pasó algo parecido, que se dio cuenta que tenía más posibilidades de desarrollar lo que a él le gustaba volviendo a ciudades más pequeñas que en ciudades más grandes. Esto, entre paréntesis, es algo muy personal, ¿no? A otras personas les puede resultar mejor trabajar en Buenos Aires, pero yo encontré realmente que mi trabajo es mucho más valorado en una ciudad como Jacobasi. Me siento muy escuchado, muy apreciado todo lo que yo hago. Y en Buenos Aires sucede algo gracioso, que es que uno ni siquiera se conoce con los compañeros del mismo edificio. Claro.
Exacto. En nuestro edificio vivían cerca de 100 personas, a las cuales no conocía casi nadie. Imagínate, las personas son muy anónimas, se vuelven un poco anónimas y de relacionarse con el grupito de amigos y nada más, con el grupito de conocidos. En cambio aquí me pasó de ir al kiosco y que ya esa persona me conozca y yo poder charlar, involucrarme, hablar de música. Seguro. Esto sucede y sucede en varios géneros musicales, digamos, también, ¿no? Yo recuerdo siempre cuando se hablaba, ¿no? Cuando estaba en vida Rodrigo, por ejemplo, estas disputas que había con la Mona Jiménez, ¿no? La Mona Jiménez siempre en Córdoba, siempre en Córdoba. Y sí, y desde Córdoba él logró imponer toda una forma de expresión musical en todo el país, casi sin moverse de Córdoba para sus creaciones, ¿no? Sí, salía, iba, hacía recitar y todo, pero digo, pero él en Córdoba, en su Córdoba siempre, ¿no? O sea que esto se da en muchos casos. Pablo, ¿en qué momento te das cuenta vos que te gusta la música como para algo más que, digamos, que escucharla? Mirá, fue muy clarito el momento en el que a mí me interesó la parte de componer música. Yo empecé a estudiar más o menos a los 13, 14 años guitarra con un profesor que es un maestro muy bueno que solía vivir en Bariloche, que se llama Gabriel Ríos. Y estudié música en esa edad, que me parece que es ideal para estudiar música. Uno tiene tiempo, tiene energía, tiene ganas y estudié muchísimo. Y en su momento, cuando terminé la secundaria, se me presentó la dificilísima decisión de ir por una carrera de diseño, que si bien es muy artística, pero tiene más que ver con lo comercial. Claro. A ir por una carrera de música y me decidí por el diseño. Estoy muy contento con esa decisión porque me quería reservar la música como mi escape, como mi terapia propia y mi forma de ser totalmente libre. Claro, no como una obligación profesional, sino como un placer personal. Exactamente. Y bueno, el separar la música de la cuestión económica también te permite esa libertad. Si la música es el 100% de tu trabajo, seguramente tengas que hacer producciones pensando en el sueldo que vos vas a tener para poder subsistir. Si vos tenés otras aristas, que es lo que yo pensaba en ese momento, me puedo guardar la música para hacer como yo quiera. Te libera un poquito más. Me libera. Pablo, ¿y qué músicos, tanto compositores como intérpretes, marcaron un poco ese gusto tuyo por la música? Bueno, del ámbito del folclore muchísimo. Por el lado de mi viejo se escuchaba siempre mucho folclore, fanático de Atahualpa Yupanqui, de Larralde, de Citarrosa, de Carlos Di Fulvio, todos músicos que utilizaban mucho la guitarra. Después mi viejo también me inculcó una cultura rockera muy interesante en la época de los 70, tipo Jimi Hendrix, Eric Clapton, Santana. Toda esa música también se hizo como un cóctel. Y hay un artista que a mí me gusta muchísimo, que lo descubrí en Buenos Aires, lo empecé a escuchar en Buenos Aires y ahí da la clave con la pregunta que me hacías, que cuando me dieron ganas de componer, cuando empecé a escuchar a este artista, que es Lisandro Aristimuño, un artista rionegrino, que tiene exitoso. Sí, muy exitoso, aunque en sus primeros años él tiene, entiendo que cerca de 15 años de carrera, desde su primer disco, más o menos. Y los primeros años él no había explotado tanto, era una música extraña para ese momento, pero cuando yo lo escuché y escuché algunas entrevistas, dije, claro, lo que quiero hacer es eso, es mantener mi cultura patagónica, pero hacer canciones totalmente libres de estilos y de letras y de ritmos.
Y sobre todo lo que él predica es que hagas tus propias canciones, que hagas la música que a vos te salga bien, mal, más virtuosa, menos virtuosa, pero que hagas lo propio. Y ese mensaje me quedó me marcó mucho, así que bueno, él lo marcaría como el artista que más me gusta. ¿Y no te sentís tentado por ahí, a ver, digo, en rueda de amigos o esto, a tocar otras canciones clásicas de otros compositores? O sea, sí, me gusta, y de hecho en los conciertos que yo doy suelo incluir varios covers, pero al momento de producir mis discos, al momento de grabar, digamos, solamente he hecho mano a canciones mías. Propias. Pero después me gusta mucho, de hecho en los espacios de talleres usamos un repertorio variadísimo, desde cumbias hasta corridos, rock. Pero esto que a mí me marcó tanto de este tipo Lisandro Aristimuño, que dice, bueno, voy a hacer mi primer disco y voy a hacer todas canciones que se me ocurran en el momento, es lo que yo quiero transmitir a todos los jóvenes y chicos que asisten a mis talleres aquí en Jacobacci. ¿Cuántos talleres tenés en estos momentos aquí? Mirá, en talleres de la Escuela de Arte Popular, que es un programa que está a cargo de IUPA, hay 3 grupos, junto con, aparte hay otros profes que son Luciano Mayo y Raúl Ferrero. Son 3 grupos distintos que tengo yo de guitarra. Después 3 grupitos más de guitarra de niños. Ese es un taller muy bonito que hacemos con la Secretaría de Cultura, donde es específico para chicos de 8, 9, 10, hasta 12, 13 años. Y después un grupo de canto y coro, que es más orientado a adultos, que es un grupo bellísimo también de chicos y chicas que se han sumado a cantar y a animarse a cantar en público. Aprovecho a decir que todos los talleres están abiertos a cualquiera que se quiera sumar, simplemente se contacta conmigo o con la Secretaría de Cultura. Y bueno, a ellos yo por ahí les hincho demasiado con el tema de que vayan por su propio lado, porque los covers y la música de otras personas lo podemos utilizar, pero a mí me interesa que ellos muestren lo que ellos... Lo creativo, ¿no? Que saquen lo que tienen dentro, ¿no? La creatividad. Bueno, hay una frase de una artista que me encanta, que es Liliana Herrero, que dice que, bueno, que los grandes artistas nos están esperando los grandes artistas que ya no están entre nosotros, están esperando nuestra música, porque ellos empezaron del mismo modo. Entonces a mí me gusta este mensaje de aportar lo tuyo, sea más avanzado, sea más virtuoso, menos virtuoso, pero que cada persona aporte su propia música. Yo, por ahí, cuando uno hace una mirada retrospectiva, ¿no?, de bastante tiempo atrás en todo lo que ha sido la evolución de la música, y uno nota como que ha habido determinados momentos en los cuales han surgido músicos que han quedado, digamos, con grandes creaciones, inclusive algunos de 5 años de edad, ¿no? Digo, algunos virtuosos del arte de componer. Y yo a veces me pregunto, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa que no hay el caudal de composiciones o no hay la valoración para la composición? ¿Qué es lo que puede estar pasando, por ejemplo, para que uno siga hablando o reevaluando a Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, qué sé yo? Y cuando vos hablas ahora, inclusive en música clásica, tampoco encontrás grandes referentes, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando en esto, Pablo? Bueno, yo tengo una opinión bastante formada de este tema, que es muy curioso. No sé si será la realidad, pero te cuento mi opinión. Para mí suceden 2 cosas. Primero, en esa época se acostumbraba a que los chicos tengan una educación musical muy exigente desde muy chiquitos, con lo cual aparecían músicos muy virtuosos.
pero quizás a un precio demasiado caro, que es que esos niños no tenían prácticamente infancia, porque eran exigidos de manera antinatural. De hecho, muchos de los músicos más grandiosos tenían serios problemas también de personalidad, de socializar, de distintos problemas que me parece que hoy se trata de evitar. Se trata de que los niños estudien tranquilos, al tiempo que ellos quieran, que se estudie con juegos. Entonces, bueno, en esa época han aparecido músicos muy virtuosos desde la interpretación. Y después creo que la industria también, compositores hay muy buenos hoy en día también, por todas partes del país, pero la industria es un poco, agresiva y salvaje. Sí. Entonces, si no ocupas un lugar específico dentro de ese mercado, te quedas afuera completamente. Que ellos te dicen, ¿no? Vos tenés que hacer esto, es lo que ellos piensan, ¿no? Lo que es más, más transable, tiene más nivel comercial, ¿no? Porque, al empresario lo que le va a interesar es lo que le puede dar plata, no le interesa si es esto o si es una composición, ¿no? Exactamente, sí. Sí, se rige bajo términos estrictos de mercado, términos comerciales, que son muy diferentes a los términos artísticos. Entonces las canciones tienen que tener una duración, tienen que tener un sonido, una masterización especial. Eso yo creo que también hace que excelentísimos compositores de todo el país se vean obligados a permanecer en un circuito más interno o más chiquitito. Inclusive, mira, te diría para no irnos tan lejos ni irnos fuera del país, como dice hoy sería Beethoven, Mozart. Dentro del país han habido momentos también bastante cercanos en el tiempo, esto que me hablabas vos, ¿no? De los años 70, 80 tal vez, en donde también el rock nacional por ahí le aportó, además de lo musical, una calidad de transmitir sentimientos desde las letras que hoy no estamos viendo, por lo menos no nos dejan ver, ¿no? Yo creo que pasa por ahí. El otro día charlábamos en una capacitación el hecho de la cantidad de compositores que uno no conoce, incluso dentro del Río Negro, incluso si querés dentro de cada ciudad. Y yo creo que la esperanza de esta problemática es algo que sucede también en esta época, que es, ahora hay muchísimos más artistas pequeños, como yo por ejemplo, que suben sus producciones a YouTube o a una página web, o que la pueden compartir con otros en Facebook. Entonces hay millones de pequeños compositores, pero quizás no hay un grupito de fuera de series como solía haber en otra época. O quizás también puede ser que nosotros desde esta perspectiva no lo veamos y después dentro de algunos años se vean los compositores actuales. Pero también, así todo, mira, yo creo que esto sucede con todos los órdenes, ¿no? O sea, con lo informativo también y con todas las ramas de la cultura. Esta presencia en internet, como vos decías, en YouTube o en Facebook, ¿no? Me parece que si bien en alguna medida uno dice, bueno, la mirada normal es democratizar, ¿no? Porque haces el acceso para todos, todos tienen la posibilidad de estar, pero en síntesis la promoción de eso y le rindes solamente azúcar. Digo, no estás haciendo una retroalimentación para fomentar el crecimiento, ¿no? Esto mismo lo podemos plantear con el fútbol, por ejemplo, si lo quieren. Hoy por hoy, cuando uno dice, ¿y por qué no hay futbolistas importantes, interesantes en el país? Porque no hay potreros. Porque los chicos ya no juegan al fútbol como jugaban antes, porque están en otras cosas, con la PlayStation o con lo que fuere, pero no están en el potrero, ¿no? Y yo creo que el potrero de la música también es importante, ¿no? Y estas tecnologías, bueno, nos facilitan por un lado esto, pero no hacen una retroalimentación, no hacen que vos, digamos,
tengas esta posibilidad de formarte en esto, en los talleres, de promoverte, ¿no? Sí, sí, es verdad lo que decís. Yo creo que, digamos, si vos hicieras un proceso natural donde el músico desde chiquito estudia algo, aprende un instrumento, tiene una inquietud por componer algo, escribir sus cosas, hace su disco o hace su canción, la sube a YouTube, hasta ahí el proceso está bien, pero luego se queda corto, digamos. Es como decís vos, no hay un mercado, no hay una industria que agarre a esos proyectos de grandes músicos y les dé una estructura para que se puedan desarrollar al máximo. Muchos lo pueden hacer, se pueden desarrollar por otros motivos, porque se las rebuscaron, porque tienen algún conocido, porque hicieron un tema pegadizo, pero en general la industria es bastante agresiva y salvaje y te deja afuera y te deja obligado solamente a compartir con tus conocidos. Pero bueno, también creo que eso se puede ir cambiando de a poquito, o por lo menos es lo que a mí me mueve y me apasiona de mi trabajo todos los días, es que hay una esperanza de que podamos hacer un poco un cambio con eso. Por ejemplo, si hay un chico aquí en Jacobasi que está presentando temas nuevos, ir a verlo, por ejemplo, apoyarlo, exigir que en los festivales pueda estar. Todo eso se puede ir peleando contra esta industria. Es difícil porque para crecer también necesitas estructura, pero creo que se puede ir logrando también. Pablo, en esto que vos decís de la creatividad, ¿no? Uno siempre se pregunta cuánto de lo creativo es realmente creativo, ¿no? O sea, y cuánto está permeabilizado por cuestiones que están subyaciendo de lo que uno ha ido escuchando, ¿no? Porque te pongo ejemplos muy concretos, ¿no? Músicos que han trascendido la historia, como Freddie Mercury, por ejemplo, que agarra Rapsodia Bohemia, que es un pedacito de un montón de cosas, ¿no? Entonces uno dice creatividad, y ¿hasta qué punto uno tiene la capacidad de crear? Cuando uno dice, se han creado tantas cosas, ¿no está todo hecho ya? Mirá, es otro tema interesante, porque la creatividad no siempre es hacer algo completamente inédito, sino utilizar cosas, elementos que ya están creados para generar una cosa propia. Creo que nuestra generación, y yo ya me siento bastante grande, pero las generaciones nuevas tienen el problema de que se ha creado tanta música que está todo creado, está prácticamente todo creado en cuestiones de proyecciones de acordes, solos de guitarra, instrumentos, combinaciones, hay muchísima música creada. Entonces el desafío es poder hacer algo propio que tiene que ver más con las emociones y el mensaje que uno quiera transmitir. El otro día veía un video muy interesante que mostraba cómo un patrón, un pedacito de una melodía, era utilizado a lo largo de los años en distintas obras. Y creo que es eso, los elementos que componen a una canción seguramente estén casi todos ya inventados. Pero cómo utilizás vos todas esas infinita variedad de elementos es el desafío de nuestras generaciones para generar música nueva. Y creo que la música se tiende a ser más simple, se tiende a hacerse más sencilla en cuanto a la armonía y más profunda en cuanto a lo que uno quiere decir. Yo digo, en los años 70 era, entre comillas, un poquito más fácil hacer rock, porque en Argentina el rock casi ni existía. Venían unos grupos muy puntuales que estaban llevando esa cosa. Entonces hoy hacer rock es ver que hay infinidad, un océano de cuestiones relacionadas al rock, y vos tenés que buscar cómo sos diferente, cómo sos creativo. Pero sin duda que la creatividad está más en eso, en combinar elementos y no necesariamente en hacer algo totalmente inédito. También es cierto que en esos momentos el rock acompañaba toda una forma de vida
digamos, era como una expresión singular de una forma de vida, ¿no? Que a lo mejor encontraba sus variantes también, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de, qué sé yo, de Papo Blue, por ejemplo, que hablar de Sui Generis, ¿no? Pero sin embargo, las expresiones de esos momentos tenían su canal de expresión, pero digo, obedecían también a un movimiento que había como sociedad, ¿no? Que hoy por hoy, no sé, está todo tan con este tema de la globalización y de las cuestiones que te apuran tanto a ir de un lado al otro, a estar en tantas cosas a la vez, digo, a veces se pierde eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí, esa época, también las épocas en donde nacen los grandes artistas, también definen por qué fueron tan virtuosos, por qué tuvieron tanto éxito. Los Beatles, por ejemplo, es una banda que a mí me fascina, es música bellísima, pero sin embargo no es tampoco tan compleja, tan virtuosa, con solos de guitarra imposibles de tocar. Claro. Pero en esa época... Es el momento, ¿no? Es estar en el momento, en el lugar, como se dice siempre, ¿no? El momento exacto, el lugar exacto, ¿no? Con las circunstancias exactas. Y en eso pasa a lo largo de todos los tiempos. Y ha pasado con todo, ha pasado con el tango también, ¿no? Acá, digamos, ha tenido su momento de esplendor el tango. No es que no lo tenga ahora, pero digo, ha menguado como podemos apreciarlo, ¿no? Antes, evidentemente, hasta los bailes y todo, las grandes orquestas eran de tango antes, ¿no? Y ahora ya ha menguado esto, ¿no? Bueno, y hay otro factor que me parece que es muy, muy importante, y es que antes, en la época de los 70, 80 o incluso más cerquita, para grabar un disco vos tenías que tener todo muy, muy ensayado, porque tenías que invertir un montón de plata en esas horas de estudio, grabar en cinta, no te podías equivocar porque no existía el corto un pedacito y lo vuelvo a hacer. Sí. Entonces, bueno, requería una preparación muy grande. Hoy por hoy, cualquier chico se puede comprar una interfaz de audio para sí, hasta lo grabás con el celular y con cualquier aplicación lo mejorás. Sí, y podés tener una canción que es muy válida, que por ahí no está preparada para los estándares de la radio, de la televisión, pero que es una expresión de alguien que quiso hacer su canción. No necesita tener tanta estructura. Entonces se produce una composición en masa, digamos. Todo el mundo puede componer, prácticamente necesitas saber cuestiones básicas de algún instrumento y ya podés salir componiendo algo de música. Y eso, como decís vos, tiene sus pros y sus contras, pero para mí es algo muy valioso porque no te limita a que vos tengas que pasar por un estudio, ni siquiera juntar el dinero, ni tampoco ser un gran virtuoso para expresar tus pequeñas cosas con la música. Bueno, Pablo, yo le agradezco este rato de charla con nosotros, seguramente no va a ser el único, obviamente. Agradecerte el disco y bueno, ¿dónde lo puede conseguir la gente el disco? ¿Quiere verte a vos? ¿Cómo? Mira, yo generalmente hago varios conciertos al año. Y ahí aprovechás a difundirlo. Lo pueden conseguir ahí. Tengo el segundo y el tercer disco, este es el tercero, en formato físico. Y los tres están disponibles en YouTube o en mi página, que es pablolara.com.ar, y se pueden escuchar de forma gratuita en todas las plataformas. Así que bueno, agradecerte a vos por la charla tan rica e interesante, y para lo que necesiten, a disposición. Bueno, gracias Pablo. Muchas gracias. Y con ustedes, amigos, aquí en Entre Líneas por Jacobasi TV, la propuesta es encontrarnos la semana próxima, Dios mediante. Gracias una vez más por haber estado con nosotros.